Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en dos mundos fascinantes. Las comunidades judías en, dos centros neurálgicos del mundo antiguo, Alejandría y Roma. Eso es. Tenemos aquí unos apuntes basados en un documento bastante detallado sobre cómo era la vida allí. Y la idea es intentar entender un poco cómo se desarrollaron estas comunidades, qué influencia tuvieron y también, claro, las tensiones que surgieron. Pues si te parece, empezamos por Alejandría. Que, ojo, no era la típica ciudad egipcia antigua, ¿eh? Era una metrópoli helenística, fundada por Alejandro Magno, muy moderna, muy cosmopolita para su tiempo. Ajá. Llegó a ser como el gran faro del judaísmo occidental. Superó incluso a Antioquía en riqueza, en pensamiento. Y enorme, ¿verdad? He leído que al principio era incluso más grande que Roma, cerca de 1 millón de personas, imagínate. Un hervidero total, comercial, cultural, los puertos, la flota de grano a Italia, comercio con la India. Exacto. Y la famosa biblioteca, claro. En todo ese crisol, la comunidad judía era, muy significativa. ¿De cuánta gente hablamos, más o menos? Pues se calcula que igual eran, una parte importante de la población de Egipto. Quizás una octava parte. Y tenían privilegios, Desde Alejandro, los Ptolomeos, luego César también los confirmó. Ya. Empezaron en el barrio Delta, pero se fueron extendiendo. Y su organización interna era potente. Esa gran sinagoga central es el símbolo. Una estructura basilical, asientos por gremios y 70 tronos para los ancianos. Eso suena muy al Sanedrín, ¿no? Habla de una estructura interna fuerte, incluso fuera de Judea. Totalmente. Refleja esa autoconciencia. Y luego está el otro templo, el de Leontópolis, que eso siempre genera preguntas. ¿Cómo encajaba con Jerusalén? Claro, era un rival. Bueno, fue una cosa particular. Lo fundó Onías allá por el 160 a.C., con permiso de los Ptolomeos. No pretendía competir directamente con Jerusalén, de hecho. Seguían mandando contribuciones y reconocían su primacía. Ah, vale. Pero sí, desde Palestina se le miraba con un poco de desdén. Lo llamaban la Casa de Choñi. Muestra un poco la complejidad, ¿no?, de mantener esa identidad centralizada desde la diáspora. Ya. ¿Y esta comunidad alejandrina, vaya influencia que llegó a tener? Personajes como el Alabarcha Alejandro, el hermano de Filón, que era como un superministro de finanzas y líder comunitario. Exacto. Ese Alejandro llegó a financiar reyes, tenía contactos directos con el emperador, incluso donó las puertas de oro y plata del templo de Jerusalén. ¡Qué barbaridad! Pero claro, esa misma visibilidad, esa riqueza, quizás cierto orgullo, sí, pues también atrajo hostilidad. Es justo en Alejandría donde nacen algunas de las primeras expresiones de antisemitismo literario más fuertes. Figuras como Maneto, Apión. Apión. Ese nombre me suena. Hizo acusaciones muy graves, ¿no? Terribles. Lo del asesinato ritual, por ejemplo. Y cuestionaba su lealtad porque no adoraban a los dioses locales, ni al César como dios. Y esas ideas, claro, no se quedaron solo en Egipto. Viajaron, llegaron a Roma. ¿Cómo afectó esa visión negativa a los romanos? Pues en Roma vemos el eco de esas fuentes alejandrinas. Autores como Tácito o Cicerón muestran una mezcla de desprecio y sobre todo de no entender nada. No entender. Claro. Repetían historias un poco absurdas sobre el origen judío. Que si eran leprosos expulsados de Egipto, que si adoraban una cabeza de asno. Se burlaban de la dieta kosher, del sábat. El sábat lo verían como pereza, ¿no? Exacto, como simple vagancia. Para la mentalidad romana, tan pragmática, tan centrada en el Estado, en sus dioses visibles, una religión abstracta, sin imágenes, que además era exclusiva y rechazaba divinizar al emperador, pues les resultaba chocante. Sospechosa incluso. Claro. Ahí está el choque cultural fundamental. Totalmente. Les costaba mucho encajar una identidad religiosa tan marcada y, en cierto modo, separada de la política tradicional. Tácito, Juvenal, los acusan de misantropía, de odiar al resto de la gente. De enseñar a los conversos a despreciar a los dioses romanos y a sus propias familias. Y esa acusación de que no ayudarían a un no judío perdido es muy fuerte. Revela esa percepción de que eran un grupo cerrado y hostil. Vayamos a la comunidad judía en Roma misma. El origen ahí fue diferente al de Alejandría, ¿verdad? Sí, parece que el núcleo inicial vino de Libertis, o sea, esclavos. Esclavos, sí, capturados en las guerras en Oriente, sobre todo con Pompeyo, y luego liberados.
se dice a menudo que sus amos los liberaban porque, bueno, eran incómodos en casa con sus costumbres religiosas tan estrictas. El sábado, la comida. Curioso. ¿Y dónde se asentaron? Al principio, sobre todo en zonas más populares, como el Trastevere. Pero, Crecieron mucho. sí, las cifras que se manejan son altas para la época. Hablamos de 40, 60.000 personas entre Augusto y Tiberio. Y ya no solo libertos, también comerciantes, artesanos, incluso gente de letras. Su presencia se notó en más barrios, lo vemos por las sinagogas, los cementerios, como las catacumbas judías cerca de la Vía Apia. Y estaban organizados, imagino. Sí, en varias sinagogas. Conocemos al menos 7 por inscripciones. Algunas con nombres curiosos, augustenses, agripenses, quizá por patronajo imperial o de gente cercana al poder. Tenían sus líderes locales, arcontes, archisinagogos, y aquí viene lo que parece una contradicción. A pesar de esa hostilidad que comentabas, de los escritores y tal, a nivel oficial del imperio, parece que a menudo tuvieron protección. César, Augusto... Sí, y eso es clave. Hubo edictos imperiales que protegían específicamente su derecho a practicar su religión, observar el sábado, las fiestas, enviar el tributo anual al templo. Incluso estaban exentos del servicio militar si chocaba con sus leyes y de ir a juicio en sábado. Augusto fue muy pragmático, hasta adaptó el reparto de grano gratuito para que no les coincidiera en sabbat. Increíble esa protección. ¿Incluso después de la guerra contra Roma y la destrucción del templo? Pues sí, en general esos derechos básicos se mantuvieron. Aunque, ojo, hubo sustos, como la expulsión bajo Tiberio. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? Fue en el año 19. Parece que estuvo ligado a las intrigas de Sejano, el prefecto, y a escándalos que salpicaron también a otros cultos orientales, como el de Isis. Fue temporal, pero bueno, la comunidad se recuperó. Ya veo. Y hay un detalle final que a mí me parece fascinante, y se ve en las tumbas, en los epitafios. Ah, sí. ¿Qué cuentan? Pues las tumbas judías, que a menudo son muy sencillas, transmiten una fe muy directa, una esperanza en el futuro, en la resurrección. Usan un lenguaje simple pero lleno de confianza. ¿Y las romanas paganas? Pues muchas de la misma época tienen un tono más escéptico, a veces materialista, centrado en esta vida. Ese contraste al mirar la muerte dice mucho de las dos mentalidades, ¿no? Desde luego. Es un contraste muy revelador. Y todo esto nos deja pensando. ¿Fue quizá esa identidad religiosa tan fuerte, esa cohesión interna, lo que les permitió no solo sobrevivir, sino a veces incluso prosperar en sitios tan complejos, a menudo hostiles? Es una buena pregunta, sí. Y yendo un poco más allá, ¿qué paralelismos, qué ecos de esas dinámicas de integración, de tensión, de preservar lo propio, podemos ver en la historia de otras comunidades en diáspora a lo largo del tiempo? Es algo que, bueno, da para reflexionar mucho más allá de Alejandría y Roma, ¿no crees? Sin duda. Es una cuestión universal, en el fondo.